venido para construir este debate entre todos. Estos debates tienen un sentido y es que nos ayuden a la Asociación del Ecómetro a desarrollar la herramienta que estamos desarrollando. Es una herramienta que intenta generar un sistema primero de evaluación y luego de certificación. Primero de autoevaluación, porque servirá como una pequeña guía para que la gente que quiera, los técnicos que quieran hacer un proyecto sostenible o ecológico, quieran ver los indicadores que se pueden utilizar y los impactos que puede afectar la arquitectura, pues que tengan una especie de guía, ¿no? En un futuro podría ser un sistema de certificación, pero de momento el objetivo es que sea una guía, el análisis de la herramienta que estamos desarrollando. Una herramienta que ayuda para construir debates generales de tema primero de evaluación. Estos debates tienen un sentido y es que y entonces montamos este tipo de reuniones para generar debates sobre algunos indicadores. Hemos ido haciendo diferentes reuniones sobre diferentes grupos de indicadores. En este caso hacemos una reunión sobre un tema que creemos que es muy importante, que es la respiración de la vivienda. Sí, tiene que ser una respiración natural o una respiración mecánica. Aquí, bueno, nos vamos a hacer una pequeña rueda de presentación, porque algunos conozco, otros acabo de conocer y otros no los conozco. Y fuera online están Jordi Corominas, tampoco le conozco, pero hemos leído casi todos o muchos su artículo en Equalitar, que lo tenemos aquí encima de la mesa y es como la guía de la sesión de hoy. Y Pilar Valero, que es la directora del Instituto Equalitar y una plataforma de estudio de arquitectura que es BioC. No sé qué, y aquí, pues, si queréis, hacemos una rueda rápida de presentación y estamos. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Nico, soy arquitecto en colectivo, arquitectos que, bueno, estamos intentando hacer bien las cosas y me acabo de mudar aquí a Madrid y esta conferencia, una pena haberme perdido las 7 anteriores, sobre todo en una pista. También trabajo junto a María Rosa de y bueno, trabajamos con de arquitectura y informática, pero también con tema Passive House, y nosotras, bueno, pues intentamos un poco mezclar los Pues mi nombre es arquitecta y estoy trabajando en un proyecto live de la Politécnica sobre rehabilitación energética. Yo soy María Rosa de la Iglesia, trabajo con Cristina Maltrella y bueno, trabajamos de consumo casi nulo y vamos un poco eso. Soy de telecomunicaciones, trabajo en temas de ahorro y eficiencia energética. Soy coordinador de la energía de ecología y extracción, además. Y también estoy, por ejemplo, en Slow Energy. Y bueno, pues hay que ver, ¿no?, cuál es la relación entre la salud del edificio, ¿no?, y el ahorro de la energía. Yo soy Juan Postigo y soy aparejador y siempre me ha interesado la eficiencia energética porque siempre he visto que las cosas eficientes son las más confortables. Debido a eso me acerqué en su día a la plataforma de edificación Passive House. Madrid. Soy Ismael Caballero y soy ingeniero de ingeniería esmola de Aranjuez y llevamos 23 años dedicados al mundo de la bioconstrucción y las energías renovables y dentro del mundo de cohabitar y el mundo de, sobre todo, la bioconstrucción. Ahí nos movemos. Yo soy... Sí.
Sí, sí, sí. Elena Mier, que el mundo de Iglesias, soy arquitecto técnico y realicé construcción por el Instituto de Construcción y proyectos de captura de construcción, donde ellos trabajando directamente con la salud y la Y nada, yo soy Iñaki Alonso y tengo un pequeño estudio de arquitectura que empezamos hace 10 años y con el ecómetro a darle vueltas como construir un sistema de certificación que cumpla los valores de la bioconstrucción, porque creíamos que había otros que se olvidaban de las cosas, y sobre todo que se cree una herramienta desde una perspectiva y una cultura colaborativa desarrollada en un software libre que se pueda modificar y evolucionar fácilmente, ¿no? Entonces esos son los dos pilares, porque mucha gente nos dice, ¿por qué metéis en este berenjenal de desarrollar un sistema de certificación, un sistema de evaluación? Pues hay más analizar aspectos que otras certificaciones se dejan por el camino, desarrollarlo desde una estructura colaborativa y bajo un programa de software libre y generar una herramienta de diseño que ayude, que construya una especie de metodología a la hora de enfocar ¿no? Pues tiene la parte de mapa de aproximación, los indicadores, la parte de análisis de ciclo de vida y luego la parte de uso que estamos en desarrollo. Vale, vamos a hacer una pequeña presentación de la jornada. Perdona. Jordi, ¿nos oís bien? Jordi, Pilar. Analizar aspectos celulares del ejemplo de camino, desarrollar un video arsenal colaborativa libre y crear una perdona, se oye fatal, se oye muy mal. Hola. Jordi, se oye muy mal. ¿Tú, Pilar? Ahora bien. Pilar, ¿tú nos oyes bien? Ahora sí. Vale. ¿Y a ti te ¿Sabes oímos? qué pasa? Que tenía abierto el blog, entonces os oía por duplicado en tiempos distintos. Ah, a ti te oímos perfectamente, pero a Jordi lo oímos muy mal. ¿Mejor? Ahora sí. A ver, Jordi. Sí, ahora sí. Ahora bien, ahora muy bien. Ahora bien. Vale, perfecto. Pues cuéntanos, haz una pequeña presentación tuya. A ver, yo soy aparejador y aficionado a todos los temas relacionados con la eficiencia energética de los edificios en los distintos puntos de vista, desde todo lo que son los cerramientos, su comportamiento y cómo influyen en las temperaturas del edificio y luego también en el tema del aire. El artículo, bueno, surgió a raíz de hablar con Toni Marín, que me propuso el tema y dije, pues bueno, voy a estudiar el tema cómo se comporta y para poder hacer el artículo. Y con ello lo que hice fue con diferentes ondas de CO2, pues lo puse en distintos sitios para ver cómo se comportaban las distintas zonas de la casa, de casas con más filtración o con menos infiltración, para tener una idea real de lo que sucede en las casas. Vale. Vamos a empezar el debate. Vamos a hacer una pequeña rueda desde los invitados de Ismael, Javier, Sofía y tú, Jordi, que hagáis Juan, una breve exposición a la pregunta que es de la jornada, que viene al cabo de la jornada.
Y luego lo que tenemos, esto desaparecido. Aquí había una tabla Excel que representa lo que estamos haciendo en el ecómetro, ¿no? Arriba son impactos, toda la parte de arriba. Los que están en verde representan impactos medioambientales. Estos morados son impactos sociales que estamos empezando a introducir, porque no sé si sabéis, al principio empezamos con el ecómetro valorando solo impactos medioambientales, y después de unos debates que se han generado este año, pues con Javier, Irina, Ana y los que estamos más metidos en el núcleo del ecómetro, decidimos que había que introducir la parte social en el ecómetro también, y empiezan a aparecer impactos sociales, ¿no? Y en concreto este aspecto pues afecta mucho a la parte social, ¿no? Y luego en la columna de la izquierda son todos los indicadores, ¿vale? Todos los indicadores que vamos valorando en el ecómetro, diferenciados en esos 5 campos: relación con el entorno, agua, bioclimática, energía y materiales, y que vamos metiendo indicadores que habría que meter en una certificación para valorar. Y en este caso pues tenemos aquí algunos indicadores de calidad del aire y de ventilación. Esto no lo veis vosotros, Jordi y Pilar, pero ya os lo iremos comentando. ¿Lo pueden ver? Vale, perfecto. Bueno, pues todo esto viene de un debate que yo creo que se arrastra y se va de alguna manera viendo la luz, pero yo empecé a trabajar en el mundo de la bioconstrucción y siempre había el dicho, o trabajabas con el concepto de que la vivienda es tu tercera piel, y la tercera piel tiene que respirar. A ninguno nos gustaría vivir en una casa que fuese un chubasquero, ¿no? Siempre ponías el ejemplo del neopreno, ¿no? ¿A ti no te gustaría tener un neopreno? Pues, y entonces la casa siempre tenía que respirar, tenía que realmente, pues eso, ser tu tercera piel y respirar bien. Y pues poco a poco pues han ido generando otros debates. Passive House sobre todo ha planteado pues que no tiene que respirar naturalmente, sino que tiene que ser muy hermética y tiene que tener una respiración asistida, vamos a llamarlo así, una respiración mecánica, con sus pros y sus contras. Y entonces pues se trata un poco de poner todo esto encima de la mesa, y no tenemos que llegar a una conclusión pero sí, con todas las cabezas pensantes y la gente que controla estos temas y que está aquí reunida, pues bueno, que salga todo lo que puede haber alrededor de este tema para que a nosotros nos sirva para sacar conclusiones y ir metiendo ahí indicadores. Luego os pasaríamos unas encuestas y unos test para hablar de valoraciones y ponderaciones de estos indicadores. Esa fase sería más adelante, septiembre, octubre. ¿Vale? Pues 5 minutos cada uno y luego abrimos el debate, 5 o 7 minutos. ¿Quién quiere empezar? ¿Vale? Bueno. Vamos a ver, la necesidad de la respiración o de la ventilación o de la renovación del aire que va a tener una vivienda está condicionada fundamentalmente por la calidad del aire interior. Nosotros, como organismos vivos, tenemos unas necesidades biológicas donde requerimos de que el aire tenga determinada calidad, determinado sobre todo aporte de oxígeno, y en la medida posible que esté exento de elementos tóxicos. Entonces, en función de esa calidad del aire, va a hacer falta más o menos renovación. Al aire le aportamos toxinas, por decirlo de alguna manera, desde la propia respiración de las personas, o sea que el índice de ocupación sobre la vivienda es uno de los parámetros que se deben de tener en cuenta, pero para mí el más importante es el de los materiales que constituyen los parámetros, la envolvente de la vivienda, y sobre todo los materiales interiores, pues si tienen elementos migrantes, como puedan ser formaldehídos, cualquier tipo de elemento migrante que al aire le pueda aportar algo tóxico, va a condicionar que esa renovación de aire tenga que ser más acelerada, más acentuada, ¿no? Entonces, si construimos con materiales saludables, la renovación será menor, no será tan necesaria si construimos con materiales naturales. Si el nivel de ocupación de la vivienda
no es muy acentuado, sobre todo en las zonas de descanso, en los dormitorios, que es donde más horas pasamos, pues tampoco será necesario si los materiales son realmente saludables. No será necesario una renovación acelerada o forzada, desde mi punto de vista. No obstante, hay elementos que condicionan también a nivel electromagnético, como puedan ser la ionización del aire, que es un parámetro que normalmente no se tiene en cuenta, pero para mí es fundamental, porque la ionización del aire condiciona cuál va a ser la carga eléctrica de la persona que está descansando en la vivienda. Si el aire está cargado positivamente, pues en la respiración de esa persona va a estar cargándose positivamente, con lo cual va a tener más propensión a acelerar su respiración, va a consumir más oxígeno, va a emitir más dióxido de carbono y, consecuentemente y de forma inevitable, va a aumentar en una parte proporcional a esa alta concentración de dióxido de carbono la parte de radiactividad ambiental con el gas radón. Porque también nosotros emitimos gas radón, no solo subsuelo, que puede ser más o menos granítico. Bueno, entonces, hay una serie de parámetros que son, por un lado, ocupación, tiempo de ocupación y número de personas que ocupan ese espacio, materiales que aportan de una manera directa o indirecta elementos migrantes que pueden ser más o menos tóxicos y por otro lado, los condicionantes del propio entorno, bien por aparatos electromagnéticos, bien por proximidad de líneas de alta tensión, telefonía móvil o incluso por la constitución del suelo, de que puede haber granito y gas radón entrando al interior de la vivienda, sobre todo las zonas bajas de la vivienda. Entonces, para mí, esto es fundamentalmente lo que condiciona esa renovación del aire. Entonces, si construimos una vivienda dentro de un casco urbano, vamos a tener más necesidades de renovación de aire que si construimos una vivienda con las mismas características en un entorno natural. Sobre todo, fundamentalmente, porque al tener en un entorno natural, si es un entorno saludable, lógicamente, al tener más iones negativos el aire, vamos a requerir menos necesidades de aporte de oxígeno a nuestro organismo. Con lo cual vamos a tener menos necesidades de renovación de aire que si se dan las mismas condiciones, la misma vivienda y la misma ocupación dentro de un casco urbano. Dentro de un casco urbano, además, tenemos el condicionante de que quizás el aire que podamos introducir desde el exterior al interior de la vivienda esté más contaminado de lo deseable. Igual es peor forzar una ventilación dentro de un casco urbano que estar fuera del casco urbano. O sea, la ubicación del edificio o de la vivienda, en este caso, condiciona también la necesidad de esa renovación de aire. Os voy a poner un caso muy claro y muy concreto que aquí ha ocurrido con Ana Botella. Ana Botella, no os riáis, es la alcaldesa... Las dos cosas. Ana Botella, pues para intentar salvar con buena fe, yo lo quiero ver desde el punto de vista positivo, para querer salvar las 2 multas que ha sufrido la Comunidad de Madrid, ella intentó salvarlas. Y para intentar salvarlas, cambió estaciones de medida en zonas críticas para que no llegaran unos índices tan altos. Concretamente, por ejemplo, la que había en el Paseo de las Delicias. El Paseo de las Delicias es una que va cuesta arriba. Claro, cuesta arriba, todos los camiones, autobuses, cuando arrancan, pues claro, los niveles se disparaban, pero de una manera alarmante. ¿Qué hizo? Cambiarlo a Santa María de la Cabeza, que está cuesta abajo. Los niveles bajaron un 74%. No es tontería, ¿eh? Ella lo hizo con toda su buena intención, pero lo cierto es que esto determina cómo una misma vivienda que da 2 calles puede tener aire que entra por una calle súper contaminado, o por lo menos muchísimo más contaminado que el que entra por la otra. Entonces, la ubicación de la vivienda y qué es lo que tiene en torno de esa vivienda es algo también fundamental. No es lo mismo vivir cerca de un polígono industrial, incluso que los vientos dominantes de ese polígono industrial estén en sentido desfavorable para lo que es la regulación de la dentro de la vivienda, que una vivienda que esté, por ejemplo, al lado de ese mismo polígono industrial, pero al contrario, donde no hay vientos dominantes. Entonces, la ubicación es un aspecto también, desde mi punto de vista, muy importante. Y luego, por otro lado, está la biocompatibilidad de materiales y sistemas. Esto es quizá algo más sutil, más complejo, pero para mí también es algo que hay que abordar
quizás no con tanta profundidad, pero también se debe tener en cuenta. Entre nosotros como organismos vivos, dinámicos, y la vivienda como un organismo estático, hay un intercambio permanente, hay un intercambio de energía. Las paredes están más frías que nosotros, cedemos calor. Las paredes están más calientes que nosotros, nos ceden a nosotros calor, o robamos nosotros calor. Hay también un intercambio eléctrico, iónico. Estos intercambios hay que tenerlos presentes porque condicionan, por un lado, mi comportamiento biológico de mi organismo y, por otro lado, incluso el comportamiento de la propia estructura micromolecular que va a tener ese paramento. En este caso, pongamos una pared que esté con madera, recubierta de madera y con un barniz, por ejemplo, de poliuretano, que va a estar emitiendo gases fenólicos como mínimo durante 12 años. Muchos más al principio, lógicamente, y mucho menos al final, pero va a estar emitiéndolos. Entonces, este intercambio que vamos a tener permanentemente se debe de tener en cuenta. Y en tanto en cuanto mayores agentes que aporten elementos tóxicos al aire, mayor necesidad de renovación de aire. Si todo es muy natural, muy biológico, seguramente una renovación forzada no sea necesaria. Pero en el 90% de las viviendas que vivimos actualmente, y sobre todo dentro del casco urbano, seguramente la mayor parte requieran de una ventilación forzada porque no sea suficiente la microporosidad que pueda tener, la higroscopicidad que puedan tener los paramentos, no sean capaces de generar la adecuada renovación de aire. ¿Quién se anima? Me he extendido bastante. Bueno, mira, yo quería comentar primero que entiendo que hay dos conceptos. Uno es que la fachada de una vivienda pueda transpirar. Y ese concepto no es incompatible con que ventile o que sea estanco. Es decir, nosotros transpiramos a través de la piel, pero no por eso nos vamos a tapar la nariz y la boca, porque en una hora o en un minuto quedamos fulminados, ¿no? Entonces, nuestra vivienda puede ser transparente al vapor de agua, ¿no? Pero debe de ser estanca al aire, ¿no? Porque si no, al final lo que estamos haciendo es ventilar a gusto de la naturaleza. La naturaleza decidirá si nos mete aire en nuestra casa en función de las infiltraciones que tengamos, si son muchas o pocas. Cuando hace mucho aire ventilaremos mucho, cuando hace poco aire ventilaremos poco. Y es un parámetro que tiene que estar bajo control nuestro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo has comentado, hay cantidad de agentes que están contaminando el aire. Yo creo que el principal agente contaminante del aire somos nosotros, ¿no? Que como máquinas de combustión estamos emitiendo continuamente CO2. Evidentemente hay una cantidad de agentes también que pueden venir del mobiliario, pueden venir de muchos sitios. En cualquier caso, la necesidad de ventilación, sea mayor o sea menor, es absolutamente necesaria, ¿no? Y no es incompatible con que la vivienda transpire o no transpire a través de sus fachadas. La molécula de agua es más pequeñita que la molécula de aire, puede atravesar una fachada, pero el aire no va a atravesar esa fachada. O sea que entiendo que son conceptos diferentes. Y luego, un sistema de ventilación mecánica controlada, bueno, pues en la medida que está controlado nos permite tener todos los parámetros bajo control. Y todos los parámetros son cuánto quiero ventilar mucho o quiero ventilar poco. Si ventilamos de manera natural, además del aire, estamos metiendo ruido, a no ser que vivamos en un idílico prado, en una montaña alejados y que nos entra aire purísimo, pero cada vez que ventilamos a través de una ventana o a través de las rendijas o fisuras que pueda haber en nuestra fachada, nos está entrando ruido también. Pero es que además en el interior de una vivienda, si ventilamos de manera natural, siempre vamos a tener un aire, como mucho, de la calidad del aire exterior. Y a partir de ahí lo podemos ir empeorando, ya sea con ocupación o con nuestro mobiliario, o ionizando, o lo que consideres. Pero nunca vamos a mejorar con ventilación natural la calidad del aire exterior. En cambio, con una ventilación mecánica controlada,
podemos tener la calidad del aire que nosotros consideremos. Porque es una pequeña maquinita que tiene 2 ventiladores con un consumo mínimo y uno decide el filtro que le quiere poner a ese ventilador. Si quiere filtrar mucho, si quiere filtrar poco, cuál es la calidad de aire que quiere en el interior de su estancia. Yo creo que, y todo esto, evidentemente, bueno, pues todo esto viene basado en la recuperación del calor, ¿no? Que claro, si nosotros estamos tratando un aire en el interior de nuestros edificios para que el interior sea confortable y además tenemos una necesidad de ventilar, pues parece un poco un contrasentido ese aire que hemos tratado tirarlo al exterior, ¿no? Por lo normal es todas las propiedades térmicas, antes de tirarlo al exterior, las dejamos, las cruzamos con el aire que viene de la calle y nosotros tenemos un aire limpio pero sin un consumo de energía. Vale. A mí me gustaría añadir un factor en la ventilación, que es el transporte de energía. ¿El qué? ¿Perdón? Tú cuando ventilas, por ejemplo, la casa estanco en Centro Europa o en el norte de Europa tiene un sentido totalmente distinto del que puede tener aquí, desde el punto de vista energético. Porque en un sitio donde una media del día puede estar a -5 o -8 grados bajo cero, no es lo mismo que en un sitio donde la media puede estar en 10-12 grados. Entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que la ventilación continua se puede hacer con muy bajas presiones y teniendo en cuenta que ya utilizas una energía para calentar, esa misma energía que utilizas para calentar puede ser la que realiza el trabajo de ventilación. A mí me parece que a veces para esta zona, para estas zonas, es decir, para la zona media de donde estamos, Mediterráneo, sí, pero cogiendo toda la... Entre los 35 y 40 grados. Es la ventilación tradicional de ventilación cruzada, funciona muy bien. ¿El tema dónde viene? Pues que las entradas de ventilación tenemos que meter filtros y no hace falta meter ventiladores, sino filtros. Y los filtros pueden ser muchos elementos. A mí me llamó mucho la atención la exposición esta que nos hicieron de los PAC para que con las raíces, es decir, qué cantidad de cosas vegetales podríamos introducir en la vivienda para que cierren el ciclo, limpien el aire y la renovación sea pasiva y mucho más tranquila. A mí el RITE me parece que se excede en la utilización, porque lo hace todo a base de máquinas y al final es energía. Y luego hay otra cosa, el tener un mundo ideal en casa y un mundo infernal en la calle, el cuerpo lo aguanta mal, porque el cuerpo se acaba adaptando al medio donde vive. Entonces, a mí muchas veces dices, voy a tener un aire perfecto, pero luego voy a coger el autobús y me meto un chute de biodiesel que da ganas. Y yo digo biodiesel por no decir inquemados y similares. Con lo cual, pues a mí me parece que a veces empezamos a adorar a la máquina y habría que ponerla bastante en cuarentena, porque hay muchos métodos de mantener la humedad. Por ejemplo, que en Madrid es un ejemplo clarísimo de eso, es un arenal con una humedad por debajo, el agua la tiene a muy poca profundidad, utilizar la humedad renovando a través del suelo, pues es una forma de que la propia arena limpie el aire. O sea, hay muchos elementos a desarrollar de galerías bioclimáticas
tranquilas, no a base de meter grandes ventiladores y hacer grandes esfuerzos, sino que todas las cosas pasivas las estamos olvidando porque no tienen ni consumen energía ni tienen una chapita. Sí. Sí, yo quería empezar contando un cuento y es de dónde ha salido el tema de que las paredes respiran, y es un concepto que desarrolló un científico alemán que se llama Max von Peter Korfeld, que vivió entre el 1818 y el 1901. Entonces él tuvo mucha relevancia porque a la hora de que desarrolló un sistema de alcantarillado en la ciudad de Múnich que evitó muchas muertes por cólera. Entonces, a partir de ese momento ganó celebridad y fue también el que introdujo el tema de la medición del CO2 para valorar la calidad del aire en el interior de las viviendas. Entonces, él hizo dos experimentos, uno en su propia casa, en el que selló bien todas las grietas. Bueno, antes hizo una medición de cuál era el intercambio de aire dentro de su casa. Luego se ocupó bien de sellar todas las grietas, incluso los agujeros de la cerradura, y vio que la diferencia de intercambio de aire no había bajado en un valor considerable. Entonces, él entendió que eso pasaba porque las paredes tenían que respirar. Luego hizo otro experimento ya controlado en el que creó un cilindro de ladrillo que selló por el exterior. En un extremo puso una vela y por el otro extremo insufló aire. Entonces, la vela no se apagaba cuando insuflaba aire por el otro extremo. Entonces, él también, después de ese experimento, concluyó que las paredes tenían que respirar. Pero ahora se cree que esos otros experimentos, pues, el primero, se cree que él tenía una chimenea en su casa, no, o sea, él tenía una chimenea en su casa y que no consideró que por la chimenea había un intercambio de aire. Y en el relacionado con el cilindro es que por la presión de la columna de aire a través de las paredes no es suficiente para que el aire que llega sea capaz de apagar la vela. Entonces se echaron por tierra esos dos experimentos que él había realizado en ese año 1900. ¿Cuál era la permeabilidad de los materiales? Entonces ahí la permeabilidad al aire de un ladrillo, vieron que no era que hubiese un intercambio de aire entre el interior y el exterior, ¿no? Estudian distintos materiales. Entonces, el hecho de que las paredes respiran, que comentabas tú, Juan, pues es a lo que te referías, ¿no? Que una cosa es respiración pulmonar, ¿no? De algo que sale el aire y entra al aire, y otra cosa es pues, lo mismo que la piel, que sí que es capaz de procesar cierta cantidad de aire, pero en un espesor mínimo. Lo mismo a las paredes, pues el aire que procesan es en un espesor de en torno al 1 y 2 centímetros. Esto es muy positivo, por un lado, porque podemos pensar que cualquier vivienda en la que tengamos ahora que está hecha con materiales que a lo mejor no tienen esa capacidad de respiración, podemos, mejorando esos 2 centímetros de espesor de la cara interior de la vivienda, conseguir una mejora muy buena en relación a mejorar la calidad del aire, ¿no? Con materiales que son transpirables, que tienen capacidad de regular la humedad, que pueden procesar cierto volumen de tóxicos. Ahí dejo esa parte. Muy bien. Jordi, está Jordi y creo que se ha unido también Carmen, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Me oís? ¿Me Jordi? oís? Sí, hola Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿te presentas? Sí, Cuéntanos. vale. Hola, buenas tardes. Yo soy Carmen, por la espalda veo que conozco a algunas personas, ¿cómo estáis? Hablo desde Asturias. He venido corriendo para poder intervenir, aunque he llegado un poquito tarde. Este tema me interesa muchísimo. Vosotros sabéis que yo tengo la casa Entre Encinas, en donde hemos hecho todo tipo de experimentos. Mi máxima preocupación es la calidad del aire interior de la vivienda. Es una casa bioconstruida y pasiva y, bueno, el tema de la ionización y el tema de la calidad del aire interior a mí me ha tenido muy preocupada. Ahora ya casi va a hacer 2 años que vivo allí y estos últimos 5 meses estamos ya haciendo el experimento final.
Tenemos un pequeño proyecto junto con el Departamento de Construcción de la Escuela de Ingeniería de Viesques, en el que estamos midiendo mediante un ionógrafo y un medidor de CO2, estamos midiendo la ionización y la calidad del aire interior de la vivienda. Lo tenemos permanentemente puesto, termina durante 5 meses, acabamos ahora en agosto, y estamos recogiendo todo tipo de datos con el funcionamiento de la casa, con la ventilación mecánica, cuando no estamos en ausente, cuando estamos en 1, en 2 o en 3, que es el nivel máximo. Nuestra ventilación mecánica es un Zehnder muy pequeñito, muy pequeñito, y la verdad es que todos los datos ha funcionado perfectamente estos 2 últimos años, pero queríamos los datos de comprobación para que no hubiera para comprobar la ionización y los niveles de CO2. Cuando terminemos trataremos los datos y vamos a presentarlos y os los enviaremos, pero la verdad es que estamos sumamente contentos con todos los datos que estamos obteniendo, pero sumamente contentos, estamos teniendo unos resultados fantásticos. Y luego, por otra parte, lo que decíais, un tema que a mí también me preocupaba mucho, en Asturias, mi casa está al lado del mar, es la humedad. La humedad es tremenda. Yo ahora que hace calor, que parece que se ha convertido Asturias en el Mediterráneo este mes de junio, pues utilizamos ventilación cruzada, excepto por la noche en que cierro y pongo la ventilación mecánica. Y en invierno, desde luego, impensable, porque si no, tengo el problema que tienen todas las casas, sean nuevas, sean rehabilitadas, de la zona, que es la humedad. Los altos niveles de humedad de la casa. Eso, debido al tratamiento con la ventilación mecánica, con el intercambiador de calor, lo he solucionado. Tengo un dato cada 15 minutos de la casa de temperatura y humedad, siempre, todas las gráficas, muchos ya las habéis visto 1000 veces, y la verdad es que llegar un viernes o llegar por la noche y no tener el sofá con la sensación de humedad, meterte en la cama y no tener las sábanas húmedas, abrir los armarios y no tener las toallas húmedas, eso es el éxito de la casa pasiva en Asturias. De hecho, todos los vecinos de mi pueblo, de Villanueva de Pría, es la peregrinación a ver cómo consigo que no haya humedad. ¿Y no hay humedad? No tengo humedad. La verdad es que el funcionamiento de la ventilación mecánica y el confort que tengo en la casa, y además que lo tengo medido con todo tipo de datos. Eso es lo que quería probar. Mandé a Ana un PDF con un resumen del experimentillo que estamos haciendo y ya cuando tenga todos los datos ya os los enviaré. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Jordi, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Sí, estoy ahí. Lo que no sé si me veis. Sí, te oímos. Vale. Bueno, ver no te vemos, pero con oírte... Oír sí, ¿no? Vale. Sí. Bueno, decir que, como digo en el artículo, creo que depende de diversos factores, ¿no? Como se ha expuesto ya aquí del ambiente de fuera. Uno es fundamental y luego el número de personas que hay dentro. Me imagino, por ejemplo, donde yo vivo, prácticamente la calefacción la usamos pues 3-4 meses durante el año. El resto del año pues las ventanas pues se abren y se cierran, y en verano se hace la ventilación nocturna y la temperatura se mantiene bien, con lo que entiendo que no es necesario un sistema mecánico. Como ha expuesto la anterior persona, en el caso de Galicia, quizás por el tema de la humedad es necesario para poder controlar este parámetro. Yo sí que lo que he hecho, ha sido distintas mediciones de CO2, y lo que sí que, por ejemplo, me he dado cuenta es que en una habitación en la que se reúnen 2-3 personas, el nivel sube en picado, y luego para bajarlo, si es en renovaciones, se va bajando lentamente. Si tú abres la ventana y entra el aire, los niveles bajan instantáneamente. Luego entiendo que es una discusión de a lo mejor depende de qué circunstancias y de en qué zonas puede ser totalmente recomendable o puede ser
que no sea necesario. También veo que la normativa un poco va enfocada pues hacia todo este tipo de ventilación mecánica, porque si por un lado te hacen dejar los huecos para que entre el aire y te crean una ventilación bastante importante, está claro que la temperatura te baja y no hay maneras de frenarlo. Y luego, pues, aquí sí que cuando estás en esta situación, si pones una ventilación mecánica con intercambiador de calor, pues el ahorro no hay color, o sea, es indiscutible. Luego también me he fijado, por ejemplo, si tú estás en la habitación y en la habitación estás durmiendo, pues llegas fácilmente a valores de 1500 cuando funciona bien, y incluso más de 2000 o 3000 partes por millón de CO2. Luego, si en una ventilación mecánica pones la sonda en la habitación, pues las renovaciones en la habitación serán muchas. En cambio, en el comedor no las necesita, y al revés. Luego, sería que en estos sistemas de ventilación mecánica quizás se tendría que controlar más cada una de las habitaciones o zonas de día, zonas de noche, para poder equilibrarlo, porque por ejemplo si supongamos que tenemos un controlador de CO2 en el comedor, nosotros estamos en el dormitorio, el comedor va a estar bien, pero en el dormitorio tenemos mucho CO2 y a lo mejor el sistema no activará un mayor volumen de ventilación. Por eso estos sistemas quizás se tendrían que depende mucho del sistema de regulación y cómo se regulen para que funcionen correctamente. Vale, ¿alguna aportación más? Pilar, ¿quieres comentar algo? Sí, además como me tengo que marchar, os voy a hacer mi aportación, que aunque yo llevo 14 años haciendo proyectos desde el despacho, proyectos de bioconstrucción, y en el aspecto de ventilación no he hecho como cuenta Jordi o como cuenta Carmen, mediciones que me parecen muy interesantes, sobre todo por ver los niveles de calidad del aire, ¿no? Pero bueno, solo decir que respecto a lo que habéis dicho, está claro que los condicionantes, creo que todos opinamos igual en que no los cubre la normativa, como pasa en muchas normativas. Hay condicionantes que nos encontramos en los proyectos que no están incluidos en la normativa y que vemos que son necesarios. Y por otro lado, quería hacer una aportación cuando habéis estado hablando, Ismael, y no recuerdo el nombre de la persona que está a su lado, que han hablado de lo de la transpiración, lo de la despiración de la envolvente, que desde luego transpirar no es incompatible con ventilar, pero transpirar no quiere decir tener infiltraciones. O sea, yo desde los proyectos que he hecho, pues en todos, porque son viviendas, desde luego lo que hay que considerar es el factor de dónde está el edificio. Y hay casos en que sí que la ventilación va a mejorar la calidad, la ventilación mecánica va a mejorar la calidad del aire interior, pero hay otros que no. Entonces, en ese caso es donde la normativa que tenemos ahora, veo que carece de esa cobertura a los casos concretos, ¿no?, con que nos encontramos. Y a mí me supone en los proyectos de muchas viviendas que hemos hecho, pues justificar la no aplicación de la ventilación diciendo que para nosotros el factor bioclimático y considerando la calidad del aire que conseguimos en el interior de la vivienda gracias a los materiales que se emplean, no lo aplicamos directamente, ¿sabes? Y bueno, así es como lo estamos haciendo. Desde luego
como os decía al principio, me encantaría recibir los valores de las mediciones que ha hecho Carmen, también con lo de las diferencias de la ventilación mecánica y bueno, pues nada, ya veré el final de la ecología debate de hoy. Es que me tengo que ir. Muy bien. Muchas gracias. Te los mandaré en cuanto los tenga, los valores. En cuanto tengamos todos los datos, estarán listos porque los publicaremos. Vale. Yo te quería preguntar, Pilar, antes de que te vayas. ¿Tú en los proyectos cómo ventilas? Natural. Y si me hace falta, quiero decir, a través de los huecos, y si me hace falta, lo que he instalado alguna vez son termosolares que, bueno, que el cliente de manera automática él cierra o abre. No he incluido también porque me parece que en determinadas obras supone un incremento al presupuesto que en muchas ocasiones yo no lo veo justificado. Ya te digo, depende del proyecto, depende de todos los condicionantes que hemos estado hablando, emplazamiento, calidad del aire exterior. Desde luego hay emplazamientos que sí o sí haría una ventilación mecánica y que pudiera controlar la calidad de ese aire con filtrado, ¿sabes? Pero como pauta yo no lo veo de ninguna manera. Y me funcionan, ¿sabes? Nuestros proyectos están, bueno, pues las personas que viven están muy contentas y no tienen, pues eso, son bioclimáticas y son bioconstruidas y conseguimos una buena calidad de aire. Me encantaría poderlo medir, también os digo, porque como el ecómetro difunde, hay que medir, pero de momento no lo he podido hacer. Me remito a lo que hablo con los clientes, que sigo en contacto con ellos y me interesa conocer cómo están y cómo... Pero yo lo justifico en proyecto así, como os digo. Digo que para mí es más importante la bioclimática que no la ventilación, considerando cómo se ha hecho la obra y ya está. Y de momento no me han dicho nada. No son conceptos incompatibles. No son conceptos incompatibles. No, pero yo no necesito en la vivienda, en una vivienda que tenga huecos todas las estancias, no necesito sí o sí hacer una ventilación mecánica. Por lo menos aquí, en mi clima, ¿sabes? Donde estoy, donde hago la mayor parte de mis proyectos, aquí. ¿Sabes? Valencia, Castellón, el Mediterráneo, así... No, si no digo que son incompatibles. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí en este debate estamos en contra. Yo creo que más o menos tenemos todos una idea, la misma idea de cómo se aplica en los edificios. No sé. Vale. Gracias, Pilar. Vale. Yo siempre digo una cosa en esto de la sostenibilidad de la bioconstrucción, luego no es del todo cierta, pero siempre digo que no hay recetas, ¿no? Que al final, en cada caso, dependiendo de los factores locales, de lo que hemos visto de todos los diferentes interiores, que hablaba Ismael, o exteriores, rurales, casco, la latitud, es clima más mediterráneo, o tienes... Al final, eso es lo que te lleva a tomar decisiones. Entonces, la gente se acerca a la bioconstrucción, quiero aprender, hay una serie de recetas, y dice, es que todo es bastante complejo y no hay receta, entonces no se puede llegar a la conclusión de qué sistema es mejor, o cada uno llegará a sus conclusiones. A mí me gustaría tocar dos temas y abrir el debate. De la normativa, si ayuda. Otro, aclarar el tema de la transpirabilidad. Yo creo que tres conceptos. La transpirabilidad de los muros, que ya vemos que por mucho que sean transpirables tampoco van a solucionar un problema de toxicidad del aire interior. Para solucionar esa toxicidad del aire interior se va a temas natural o infiltraciones, dejar huecos en la fachada, como recomienda la normativa, o a la ventilación mecánica, ¿no?
pero bueno, el que transpire más o menos, yo creo que solo es válido para casos muy concretos con muy poca contaminación interior, ¿no? Pero los niveles que nos movemos hoy de contaminación es complicado cubrirlo sin una ventilación manual, ¿no? Lo que estás diciendo que en un envolvente de uso correctamente certificado solo entre un 1 y hasta un máximo de 4% del intercambio de aire necesario para la renovación del aire interior se puede lograr a través de los cerramientos y es especialmente a través de las juntas, no a través del material. A través de las cosas que se hacen igual mal hechas, ¿no? Eso, o sea, cosas que no se hacen del todo bien y es por donde se producen infiltraciones, que lo ligaríamos más a infiltraciones a realmente transpirabilidad del muro, ¿no? Y luego depende de cómo se compuesto el muro. Claro, porque, por ejemplo, los muros que están realizados con tapial, que teóricamente pues tendría que tener poca transpirabilidad, sabemos que tiene una altísima transpirabilidad, mucho más que un muro de fábrica, pero con diferencia, como 8 o 10 veces. Y todavía si vas, por ejemplo, a un muro de balas de paja, que está solamente lucido con barro por fuera y por dentro, todavía es muy superior la transpirabilidad. ¿Existen datos sobre la transpirabilidad de los diferentes tipos de muros que estén contrastados? Hay datos, pero están en base a diferencia de presión dinámica. O sea, se ha puesto aire, que se ha metido aire a una determinada presión sobre un espacio, determinada pared, y se ha medido por el otro lado la parte de intercambio que hay, ¿no? Y, por ejemplo, cuando la humedad es muy baja, pues se ha visto que es muy superior, cuando la humedad es alta es bastante inferior. Pero eso es muy lógico. Si tú tienes un tapial y lo humedeces, cierra poros. Si tú lo resecas, se abre grietas. Es decir, que al final estás haciendo elementos, pero volvemos a lo mismo, son fallos constructivos, o sea, por decirlo de alguna forma, porque la intención del tapial no es tener porosidad. Lo que pasa es que el tapial se mueve, el adobe se mueve, el adobe se hace con barro, pero bueno, si habéis visto cómo se hace con adobe, pues de aquella manera. Quiero decir que no son precisiones, y yo creo que cualquier construcción actual sí tiene unas calidades que si transpira aire, son fallos constructivos. Es muy poco de transpira. Las construcciones actuales es muy poco. Infiltraciones. Claro, ese es otro tema. Es decir, que vayas a abrir una ventana y que por el único sitio que no entre aire de la ventana sea por el vidrio, pues claro, hay que cambiar la ventana. De todas maneras, estarás de acuerdo conmigo en que hay aspectos en la normativa, que es una de las cosas que estábamos comentando ahora. Hay aspectos en la normativa que son bastante contradictorios. Por ejemplo, que se exija una determinada calidad de estanqueidad a un cerramiento cuando ahora hay que poner una abertura. Bueno, hay cosas que es un patearse los pelos, ¿no? Bueno, que hay que hacerse insumiso del documento básico de salubridad. CTE. Eso es punto 1. Me declaro insumiso de ese documento. No, yo lo quería comentar un poco para dejarlo aparte, ¿no? O sea, porque realmente queremos superar un poco esas grandes contradicciones que parece que están hechas de hecho por dos departamentos totalmente independientes, que piensan dos cosas totalmente independientes, que luego le juntan una normativa y producen cosas tan absurdas como... De todas maneras, esto tuvo en el Baroto Rojas una discusión que retrasó la salida del CTE 7 meses. Claro. Solo por esta discusión. Porque Sanidad se oponía radicalmente. Todo debido a la espuma del poliuretano. Pero tú fíjate, por ejemplo, la ridiculez que supone que un cuarto de baño con una ventana al exterior necesite ventilación mecánica por el tema de humedad. ¿Dónde? En Galicia o en Asturias no es que necesites ventilación mecánica en un cuarto de baño, es que es lo que te estás poniendo. Todo el viento del oeste que te trae medio océano y frío, en cuanto te coge hay condensaciones. Entonces el problema es que hay que filtrar ese aire y quitarle agua. Nos guste o no nos guste. Bueno, si os parece, nos ayudáis a hacer un ejercicio y vamos dividiendo los casos en los que ponemos una columna donde
casos que sería más lógico hacer ventilación natural y otros donde sería más lógico hacer ventilación mecánica. Y yo creo que es importante tener en cuenta dos impactos. Yo creo, si a algunos se os ocurre alguno más, pero esto afecta a los impactos. Uno es el ahorro energético y el otro es la salud humana, ¿no? Entonces, hay que intentar mirarlo desde los dos o, en cada caso, en este caso por esto, por salud humana, ¿no? Pero, de todas maneras, siempre primará la salubridad sobre la eficiencia. Sí. Estamos todos de acuerdo, es que no es algo que esté tampoco consensuado. La salubridad, la salud humana, la salud de la tierra. No. A costa, no es a costa, es con. Precisamente, si hay salubridad para el ser humano, hay salubridad para el campo. Sí, pero si tú la normativa lo que hace es forzar ventilación para que haya salud, para salud humana, pero a costa de pérdida energética. Y que no funcione bien energéticamente. No. Vamos a ver. Es que aquí entramos en otro tema. Una ventilación puede ser, o sea, que haya necesidades de ventilación, estoy de acuerdo, pero que tenga que ser forzada mediante un motoventilador, porque no puede ser híbrida. Sí. Claro, sí, perfectamente. Sí, nosotros la justificamos siempre híbrida. Pues ahí está. Si puede ser híbrida, hay infinidad de sistemas que pueden regular. Pero no es igual de eficiente energéticamente la híbrida que es más eficiente. Depende del clima. En muy pocos climas va a ser más eficiente una ventilación híbrida que una ventilación mecánica. Estamos hablando de ventiladores de corriente continua, que no tienen escobilla, no tienen mantenimiento, que gastan del orden de 15 vatios. Voy a ponernos de acuerdo en dos cosas. Uno de ellos, ¿cuáles son los estándares de salubridad? ¿Los centroeuropeos o los de aquí? Y segundo, cuando hablamos de eficiencia, ¿de qué eficiencia estamos hablando? Es decir, para que algo sea eficiente, lo que tiene es que cumplir las propuestas que le hacemos. Pues habría que ponerse de acuerdo cuando dices, desde el punto de vista energético, es que hay demasiada energía. Quiere decir que el mix es tan completo, o el panorama que usas de energía, que muchas veces lo que estás poniendo en un lado, te estás olvidando de otros muchos balances. No sé si lo estoy liando. No te entiendo. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que ver en qué parámetros te puedes mover. Claro. La eficiencia siempre es algo comparativo. Exactamente. Siempre es comparativo. Entonces, eficiencia respecto a qué. Claro. Y hacer balances completos de energía. Exactamente. Porque cuando empiezas a hacer balances parciales, te estás trampeando. Claro. Por ejemplo, el tema que ponían de Asturias. Si tú tienes un interior con mucha humedad, vas a gastar más energía en calefactarlo que si estuviera seco. Simplemente porque el agua te va a retener calor. No necesita cantidad de calor. Sí. La energía que tú utilices en desecar el aire, te la estás ahorrando en calefacción. Si tú separas los balances, pues depende de qué balance cojas. Estamos hablando de una cosa. Sí, es evidente que será dependiente del clima, donde estés y del nivel de humedad. Pero en general, en un clima como el de Madrid, por ejemplo, yo entiendo que es bastante más eficiente recuperar la energía de ventilación que dejarla escapar. Yo estoy convencido de una cosa. En un clima de Madrid, la ventilación forzada la tienes que justificar muchísimo. Pero en la calle Atocha, por ejemplo, está aquí al lado. A ver, la calle Atocha tiene unos índices de contaminación que son los que son. Pero tú, ¿cuánto andas por la calle Atocha? O sea, si es que lo que hay que empezar a decir no es que utilicemos ventilación, sino habrá que quitar los envenenadores. Lo que contamina. O sea, lo que Bien, podemos matar moscas a cañonazos. Sí, pero el problema es que dentro de una vivienda, en la calle Atocha, además de todos los contaminantes que genera la calle Atocha, están los contaminantes que producimos las personas. Y somos los mayores contaminantes del aire que respiramos. No estoy de acuerdo. Perdón. No.
Si usted vive en el Paseo de Delicias, eso es imposible, que usted contamine más que lo que entra de la calle. El aire que hay dentro de una vivienda, dentro de la calle Delicias, es de peor calidad siempre que la que hay en la calle Delicias. Porque le sumo, el aire dentro de la vivienda es el aire que está en la calle, pero además yo le estoy sumando toda la concentración de CO2 de las personas, ¿no? Una persona necesita del orden de 30 metros cúbicos de aire limpio a la hora. Eso es así, o sea, si no has limpio el aire, tienes el aire que tienes en el exterior. Más lo que le puedas aportar tú de contaminantes. Si tú en la calle Delicias ventilas la casa por la noche, apenas te entra contaminación. ¿Y no ventilas ya la casa al día? Vamos a ver. Si durante el día las necesidades de ventilación son mínimas. Durante el día son mínimas. Porque es inevitable abrir y cerrar puertas, es inevitable salir y entrar. O sea, hay una renovación natural, te guste o no durante el día. Es durante la noche donde se puede dar el caso, no durante el día. Bueno, yo no lo tengo tan claro. Yo sí, durante el día estás activo. Entras a la cocina, vas al cuarto de baño, vas al salón. O sea, sí, pero, hay un movimiento... Si yo estoy en invierno, entro a la cocina, voy al salón, pero el aire de mi casa no ha salido. ¿Se estanca tu casa? Sí. Es que ahí ese es el problema. Es que hay que discutir la ventilación con el nivel de estanquidad de la vivienda. Claro. Asumimos en este país, es que sucede que nuestras casas ventilan 24 horas al día, 365 días al año, solas. Y entonces no tenemos concepto de que necesitamos ventilar. ¿Yo para qué quiero ventilar si abro 10 minutos por la mañana y ventilo? ¿No? Entonces, estamos dejando la ventilación en manos de unas infiltraciones que no se pueden proyectar. ¿Quién proyecta las infiltraciones? No, el código técnico no proyecta infiltraciones. Tú haces una... No, el código técnico sobre infiltraciones, que yo sepa, no dice nada. ¿Se dice que vas a infiltrar la fachada? Bien, pero eso... las rejillas que te obligan a colocar Para mí eso es una ventilación, porque está controlado, sé el volumen de aire, o en teoría sé el volumen de aire que hay. Sí. Cuando hablamos de estanquidad de la vivienda, lo que estoy pensando es el aire que entra por el enchufe, el aire que entra en una fisura. Cuando coloco una ventana, como has comentado tú, tenemos una ventana fantástica y a 1 milímetro de la ventana, por ahí entra el Titanic derrapando, que le oí en una ocasión decir a alguien, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ir, entiendo yo, hacia viviendas estancas. Si no vamos hacia viviendas estancas, evidentemente no tiene ningún sentido ventilar. Y con ventilación mecánica y recuperación de calor. Pero entiendo que es otro debate. Vamos a ponernos en que tienes una vivienda. El 80% de la contaminación, la producción de CO2 que se puede hacer en el interior de una vivienda, prácticamente es desde que es la noche, es el ciclo de noche, de cena, desayuno. Exactamente. Porque el resto es prácticamente es que no estás. Bueno, pues si no está, la ventilación está parada. No tiene problema. En ese ciclo, la contaminación de la calle es mucho menor. Eso por una parte. Y por otra, la capacidad que tiene el aire de dispersar CO2 en el interior de la vivienda es muy alta. Es decir, que salvo que duermas en un dormitorio estanco, cerrado totalmente, exactamente. Salvo eso es un tema, yo no lo discuto, pero el que necesita una ventilación mecánica, pero es casi como diríamos que si al final te tienes que poner un respirador. Salvo eso, el CO2 por debajo de la puerta, por no sé qué, se va a mezclar con la del pasillo y con la del... El problema del CO2 en una vivienda, a mí me parece que es muy relativo. Si esa vivienda tiene una transpiración controlada y normal, o sea, tiene está bien construido, pero por debajo de la puerta de entrada entra y sale aire, y tiene unas diferencias de presión con la escalera suficientes, se renueva solito, pasivamente. Yo creo que hacemos demasiado follón por aquello de que todo lo queremos tener muy controlado. Otro tema muy distinto es en sitios donde hay concentraciones de personas, porque ahí tenemos dos problemas. Uno, que tú estás emitiendo vatios continuamente porque si no te mueres, estás transmitiendo humedad al ambiente
porque al respirar estás soltando agua y porque y estás echando CO2, es decir, estás con los tres elementos. O los renuevas o tienes un problema, como que le pasa a cualquier sitio donde nos juntamos más de la cuenta. No es verdad. Claro. Yo, si os parece, no me gustaría entrar en la dinámica de esto sí, esto no, y intentar, como os decía, ver en qué casos vemos, nosotros estamos todos de acuerdo, la ventilación mecánica o la ventilación natural. Tú decías, Javier, ahora que, por ejemplo, la ventilación mecánica, en caso de mucha ocupación. Claro. Mucha ocupación, vamos a ir a yo ventilación mecánica, Yo diría también en el entorno urbano. En entorno urbano y la ventilación mecánica. Es que ahí vivimos el 80% de la población. Yo no, pero entiendo que la mayoría sí. Es que yo no me ¿El puedo. entorno urbano da lo mismo o el más contaminante? Un entorno urbano. Dentro de la misma ciudad hay. Sí, pero la ventilación forzada te permite determinadas partículas retenerlas en el filtro, cosa que no te lo permite la ventilación Sí, con la te ventana. lo permitiría una ventilación Con la ventana. Por supuesto. Entonces, en un entorno urbano depende del nivel de. Yo no pondría todo mecánico tal cual sin vivienda. Si estamos hablando de vivienda, ¿eh? Sí, depende del nivel de contaminación y dependiendo del nivel de ocupación, ¿no? Yo pondría en función del nivel de estanquidad, que es un poco al final lo que acabamos discutiendo. Porque lo que estamos, si hay mucha estanquidad. Exacto. Claro, y entonces, quizá el debate es, ¿necesitamos mucha estanquidad o no? En estos climas, a mí... Que eso ya va relacionado, perdón, con la parte energética, ¿no? La estanquidad. No, yo creo que va relacionada con el confort, con la parte energética. Es que cuando no hay estanquidad, hay ruido. O sea, no solo es aire, es que es ruido. Y es que es disconfort, porque me entra por sitios que yo no controlo. Y si me entra en invierno por la noche aire, una corriente de aire a 2 grados, pues yo podré tener el termostato a la temperatura que quiera, pero yo no tengo confort. Mi cuerpo lo percibe, el termostato dirá lo que quiera. Eso es ya una mala construcción. ¿Eh? Eso es una mala construcción. Si tienes de aire, eso es una mala construcción. Espera, vamos a... Hago de moderador ahora y voy dando palabra, ¿vale? Sí, solo es una pregunta. Cuando hablamos de ventilación mecánica, ¿hablamos de ventilación mecánica con recuperación de calor o solo forzar la ventilación para que entre? Tiene que ser con recuperación. Con recuperador. Tiene que ser con recuperador y con filtro. Es que si es con recuperación de calor, realmente la ventilación mecánica merece la pena si te ahorras la instalación de calefacción, creo. O sea, si consigues sustituir una instalación por otra, entonces igual lo de adorar a la máquina que se ha comentado y todo eso. Eso no es viable. ¿Por qué? A ver, porque No. estarías diciendo que no hay transmisión de energía al exterior. Estás hablando de un elemento, de una caja cerrada, donde dices, yo cojo el aire y le saco todos los con rendimientos del 100%. Eso es imposible. No, pero no. ya no. No, pero Hay cerca del 20 de también edificios. No, te ahorras la calefacción. Perdón, yo me he ahorrado la instalación de calefacción. En mi casa, para el clima que tenemos nosotros, para la orientación sur, abierta sur, que recoge todo el sol, en mi casa solamente hay sol y la ventilación mecánica con recuperación de calor. La instalación de mi ventilación mecánica con recuperación de calor ha costado exactamente igual, quizá incluso un poco menos, que la instalación de suelo radiante y bomba de calor de la casa de mi vecino. Y tengo un confort muchísimo más alto, recupero todo el calor que genera mi casa y la única calefacción que tiene es los paneles solares que me proporcionan agua caliente solar térmica cuando hay sol, que es un aporte, y cuando no hay, una pequeña estufa de leña en el salón. Es todo lo que tengo en mi casa. Y los datos
los datos del comportamiento de mi casa en temperatura y en humedad cogidos una vez cada 15 minutos durante 2 años, que en septiembre hace 2 años de funcionamiento de la casa, los podéis ver. Ni en los días más fríos de invierno, que el año pasado hubo muchos y muy húmedos, ni la casa se ha comportado siempre perfectamente. Y mira que yo tenía todas las interrogaciones del mundo con la ventilación mecánica. Era mi gran duda de la casa. El segundo va Rodrigo y luego Sofía, ¿vale? Yo estoy a colación de lo que está diciendo Carmen, pero... No, tú. Carmen, que en tu casa hay una cosa que no pasa en la mayoría de las casas de la ciudad, y es que la mayor parte de las paredes son de madera y entonces eso, la temperatura de las superficies son superficies cálidas. Quiero decir, estoy matizando lo que has dicho, añadiendo eso para que se sepa también en la mesa. Y cuál era otra cosa, el suelo también es de madera. Y hay una cosa que se llama... El suelo de abajo es bambú, el de arriba es caliza de la zona, porque al entrar el sol acumula el sol. Y tiene la suerte de tener orientación sur. Sí. Claro, pero eso... yo digo mi experiencia... Rodrigo. Luego Javier, ¿alguna palabra más? No, yo un poco quería decir que yo creo que no hay una solución mágica para todo, entonces se ha comentado bastante, ¿no? Que es que depende mucho de muchos factores, del entorno, de la latitud o del clima de cada sitio, entonces, incluso de la época del año. Es decir, puede haber sitios donde a lo largo de todo el año las temperaturas son bastante moderadas y por lo tanto no hace falta, con un pequeño sistema de calefacción y ventilación cruzada en verano, o sea que se puede conseguir unas temperaturas adecuadas y además es un entorno no muy contaminado, con lo cual el aire del exterior te permite vivir saludablemente, y habrá otros entornos donde a lo mejor son 3 o 4 meses al año, pero claro, si hay 5 grados en el exterior, pues hay que calentar el aire, y entonces el poder recuperar ese calor, pues yo creo que es interesante, ¿no? O sea que hay que valorarlo todo y no demonizar nada, ¿no? Las infiltraciones tienen varios factores que las aumentan o las disminuyen. Uno de los factores es la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. Cuanto más diferencia de temperatura, mayor nivel de infiltraciones existe, ¿no? Con lo cual, tanto en verano, también es importante pensar en el verano, como en el invierno es cuando más infiltraciones producen. Y luego, fundamentalmente, la velocidad del viento, ¿no? En definitiva, factores incontrolables, ¿no? Y el tener una casa estanca con ventilación mecánica no significa que cuando hace buen tiempo tú puedas abrir las ventanas o tener otro sistema. Yo quería hacer una pregunta porque no la controlo. Es sobre qué es la ventilación híbrida, que no sé si me queda claro, porque a lo mejor hay que ir en muchos sitios a ese tipo de sistemas, ¿no? O sea, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es pensar bien las cosas y actuar pues, en cada momento de la forma más adecuada, no confiarlo todo a la técnica ni tampoco a la naturaleza, a sus caprichos, ¿no? A ver, yo creo que hay dos cosas. Cuando hablamos de calefacción, lo que hablamos es, o yo por lo menos entiendo, que cuando calefacto lo que hago es aportar calor a un determinado espacio. Si yo tengo una ventana al sol, eso es calefacción. No tiene por qué ser una caldera. Yo me refería a la instalación. Claro, pero digo, cuando hablamos de calefacción, hablemos del conjunto. Y si yo tengo una chimenea adentro, ya tengo calefacción. Y cuando hablamos de recuperación, quiere decir que antes de echar el aire a la calle, le intento extraer parte del calor. Bueno, eso lo puedes hacer por 2 sistemas, o bien mecánico o bien por mezcla. Es decir, yo puedo hacer que el aire que introduzco esté lo suficientemente bien dosificado como para que retenga el calor en invierno del aire que yo entro y el que salga sea la parte más... Por ejemplo, si yo lo hago salir por las partes bajas, lo que estoy soltando es el CO2 y estoy llevándome el aire más frío.
Si yo invierto, en verano estoy haciendo lo contrario, retener el CO2 y quitar el aire. Es decir, hay muchos mecanismos que son muy complejos, bueno, que no son muy complejos, son muy sencillos, pero que son una lista completa como para decir que la solución es esta. Pues en cada situación tendré que hacer una mezcla. Por ejemplo, a mí lo de Madrid, tradicional, que tenía un fantástico, de la escalera como elemento de ventilación, que todas las casas del 19 funcionan maravillosamente bien. Y el truco tan tonto es coger humedad de abajo y hacer un tiro, una chimenea, y tener esas ventanitas en la puerta que hacen que se vaya el aire. Eso en verano, pero es que en invierno hacían lo contrario. El aire que calienta el sol de la chimenea les entra a la casa. O sea, hay muchos mecanismos pasivos que no necesitan de un ventilador. Y hablas de híbrido cuando estás utilizando ventilación no mecánica más ventilación mecánica. Puntualmente. Claro, la ventilación mecánica se utiliza cuando la no mecánica no funciona suficiente. Exactamente. Pero, casos, por ejemplo, si hubiera preguntado cuando hay mucha humedad, como el caso que contaba Carmen, realmente un sistema mecánico nos puede... Estás obligado, cuando hay humedad, hay una cosa. O estás renovando el aire continuamente o se te llena toda la casa de nuevo. Bueno, la única manera de secar un poco el ambiente es... Estoy circulando el aire. Pero con ventilación mecánica. O forzar condensación. Claro. Sí. En climas muy cálidos se puede forzar la condensación y que te entre el aire fresco y con menos contenido. Por ejemplo, en el Mediterráneo, ese sistema es ideal por eso. Porque enfría al mismo tiempo que provoca la pérdida de humedad. Y eso funciona muy bien en el Cantábrico, siempre y cuando no tenga granizo. Claro. O sea, menos en Galicia. Bueno, en parte de Asturias también tienen, en León, en... 90% de humedad habitualmente. Claro, es que con 90% de humedad lo tienes muy crudo. ¿Y qué pasaría si todas las paredes interiores de la vivienda están revestidas de un material como es barro, que tiene la capacidad de absorber y desprender humedad en función de... y que a mantener un ambiente de un 50% de humedad en las habitaciones? No sé qué pasaría. Pero si todas... no, es una cosa. Estoy acordándome de un problema que tenían en Vigo con ese tema. Cuando te entra el agua, pues arriba en la universidad, la escuela del mar, uno de los problemas que tenía, y que no sé si lo han solucionado o no, es el exceso de humedad y unos ventanales. Ah, bueno, pero ahí en la universidad lo que ocurre es que llueve en horizontal. Sí. Es que llueve en horizontal. Claro, pero es que es lo que te está diciendo esta mujer de Asturias. Si tú tienes un 90% de humedad y pones barro, no te puede absorber, porque llega un momento que lo saturas. Espera, no estoy muy de acuerdo en eso. Depende. Si está en invierno, usted está generando calor dentro de la casa, generando calor. Al generar calor, aumenta la presión dinámica del aire dentro de la casa y tiende a sacar hacia afuera todas las paredes. Si son de barro, exactamente. Sí, pero que puede llegarte un momento que no seas capaz de... Si llueve en horizontal, hay saturación. Totalmente. Si hay saturación... Si llueve en horizontal, hay saturación. O sea, digo que tiene un 70, un 80% todo el año, está saturado. Yo recuerdo casa de mis padres, de mis abuelos en Lugo, y hay un tapón y meterte en la cama y decir, si no me he meado porque están las sábanas húmedas. Sí, pero las cosas en Lugo... Claro, sí. Entonces, esa sensación de decir que tardo 2 horas en dormir porque me duelen que claro, si estaban todos contra uno. Carmen, ¿querías decir algo? No, que exactamente es lo que yo os dije al principio. Para mí el gran descubrimiento fue
que cuando yo llego, después de todo un día o 2 días que no he estado, abro la casa y llego, en casa no hay humedad. Las telas del sofá no están húmedas, las sábanas no están húmedas, las toallas no están húmedas. Eso ocurre allí y eso no ocurre en ninguna otra casa de mi entorno y ni siquiera ocurre aquí en Gijón, en el piso donde ahora estoy. Cuando acabo de llegar ahora corriendo, porque aquí tengo buena conexión de internet, pues aquí en Gijón hay la humedad y es la humedad el problema que tenemos y no solo al lado del mar, sino en toda Asturias, en la zona interior, en los valles. Y eso, bueno, para mí la ventilación mecánica fue el gran descubrimiento. Es decir, no, eso ha sido la solución perfecta. Y mira que en Villanueva yo abro las ventanas ahora, hace unos días maravillosos, hace que no llueve un mes, por el día tengo abierto, por la noche y hasta que levanta el sol, cierro y pongo la ventilación mecánica, porque me aseguro que no me entra toda esa humedad tremenda del mar. Eso es fundamental. Por eso depende, claro, depende del cálculo de cada clima, de cada sitio, de cada orientación. Una pregunta, en el sistema este de ventilación mecánica, aquí en esta zona te condensa, ¿hay condensaciones dentro del sistema o no? No, tiene una chisma para eliminar las condensaciones, por decirlo de alguna manera. Es pura, funciona, es termodinámica pura. Y claro, supongo que además la casa tiene que tener unos requerimientos que tiene aquella casa. Nulos puentes térmicos, perfectamente ninguna pérdida, etcétera. Porque supongo que si, por mucha ventilación mecánica que pusiera, si las paredes fueran un coladero o tuviera puentes térmicos, pues tendría problemas como tienen en muchísimas partes. Es decir, no es solo la ventilación mecánica, es la ventilación mecánica unida a la excelencia de la construcción, a la eliminación de todo puente térmico, a evitar las filtraciones y luego a la calidad de los materiales con los que está hecha en mi casa. En mi casa, pues es una casa bioconstruida. Pero por eso... Me refiero si hay una bandeja de condensados y allí va agua. Hay un tubito que condensa el agua y que la mete a un sistema. Es que no os puedo escribir, no tengo pizarra. Pero... Me imagino que es igual que los aparatos de aire acondicionado, que también tienen el tubo que condensa, o sea que realmente hay condensados y que se nota que el sistema este condensa y saca el agua del ambiente. Lo que he ido, o sea, cada habitación, lo que decían, cada habitación de la máquina va un tubo a cada habitación, un tubo de ida y un tubo de vuelta. No es un tubo que va por toda la casa y tal. Es decir, y está equilibrado el sistema boca a boca, según las necesidades de cada habitación. Las salidas de aire en mi casa están en el suelo y las entradas en las zonas húmedas en la parte de arriba, las tomas del aire viciado y húmedo, o sea, del aire viciado de la casa. Y está equilibrado. Y la verdad es que allí no he tenido que cambiar los filtros más que una vez al año, porque la propia máquina me indica cuándo hay que cambiarlo y solamente ha sido una vez al año, o sea, he cambiado el filtro y no he tenido más problemas de mantenimiento cero, no hay ningún ruido, no es un sistema de aire acondicionado donde yo oiga, donde yo vea que sale nada. Y la verdad, yo con todas las dudas que tenía al principio, porque yo era muy crítica, la verdad es que estoy muy contenta. Os decir otra cosa, y los datos que tengo, que los he medido, que por eso me molesta muchísimo en ir midiendo todo, los datos que tengo son muy buenos. Y otra pregunta. Sí. En el sistema este que tienes, que has comentado que hay un tubo que va a cada habitación, ¿se pueden regular independientemente con, no sé si hay una compuerta o un ventilador por cada habitación? No hay un ventilador por cada habitación. Es que yo no te lo sé explicar muy bien. Es un aparatito muy pequeñito y sé que cuando me los equilibraron hay que equilibrar los tubos y hay que regular la velocidad del aire de salida y de entrada en cada habitación. Y eso me
el técnico de Zehnder me lo equilibró, lo fue midiendo y levantó un acta de funcionamiento y de la velocidad de emisión del aire en cada entrada y en cada salida. Y la velocidad a cada nivel, en ausente, en 1, en 2, en 3, que es lo máximo que tengo. ¿La medición la tienes solo en una habitación o en varias habitaciones? No, mira, en mi casa está totalmente monitorizada. La temperatura y la humedad. He puesto un data logger texto en cada una de las habitaciones que toma una temperatura, un dato cada 15 minutos de temperatura y humedad. Y después la ionización del aire la ha ido haciendo, el aparato lo ha ido trasladando a diferentes lugares de la casa. Y el aparato que mide el CO2, ahora lo tengo desde hace un mes fijo en el dormitorio. Y el de CO2, a ver, por yo las mediciones que he hecho, veo que hay diferencia, bueno, evidentemente de entre día y noche, y cuando lo tienes en la habitación, pues los valores altos son durante la noche. Sí, esta mañana, por ejemplo, medía 795. Este valor está muy bien, si es por la mañana en una habitación. Dejé el ventilador, o sea, dejé el aparato, el Zehnder, a 1, a nivel 1, porque había porque estábamos solo 2 personas en la casa y a 1, simplemente, que es el nivel normal. A es ausente para cuando no estoy. Y después de que nos levantamos lo puse a 2 mientras tal, y no abrí la ventana porque estaba nublado, y enseguida empezó a bajar, y la última vez que me fijé en él estaba a 530. Pero ya te digo que los datos, como los tengo registrados, los voy descargando, y cuando los tratemos de estos 5 meses de toma de datos de la ionización y del CO2, ya los publicaré como tenemos todos los otros. Otra pregunta, ¿el sistema lo regulas tú manualmente o tienes alguna sonda o algo que lo...? No, lo regulamos todos nosotros manualmente, porque no queríamos, el sistema podías controlarlo y no queríamos establecer ninguna red wifi ni nada de nada, ya que nos hemos molestado en hacerlo todo, no queríamos introducir ningún elemento así, todo manual. No, perfecto, no, curiosidad. Ya. Vale, bueno, normalmente hacemos esto 1 hora y media para que no sea muy pesado. Son ya las 8:30. Yo sí que me gustaría hablar para hacer un par de cosas, si alguno tiene un ratito más, y quedarnos 10 minutos, un cuarto de hora más. 2 cosas. Primero, que nos ayudéis a proponer indicadores dentro del ecómetro que creáis que se deberían de valorar. Para cualquier técnico que está haciendo un proyecto, pues piense, nosotros habíamos puesto, obviamente, que tenga pensada la ventilación cruzada, pensada y justificada, que se podría valorar una vivienda si tiene sensores de CO2. ¿Es interesante? ¿No es interesante? En relación de lo que te cuesta y el beneficio que te da, pues para darte ciertas alarmas, ¿no? Volviendo a esa visión de tener que medir, como está haciendo Carmen, pues medir para saber la calidad, ¿no? Y no estar moviéndonos en unos aspectos de... Y aquí, yo te puedo comentar que en mi casa yo también tengo un medidor de CO2, pero es manual, o sea, es el aparato que donde lo pongo me mide y no está ni domotizado ni está marcando registros en un ordenador, pero lo puedo ver perfectamente. Y yo lo he visto en la habitación de los niños. La habitación de los niños, teniendo la puerta cerrada, con Joan y María durmiendo, por la mañana ha llegado a estar a 640, lo más que ha llegado a estar. Y estando con la habitación con la puerta abierta, nunca pasó de 500. Nunca, claro, yo vivo en el Pinar de Aranjuez, un lugar bastante exquisito en este sentido, ¿no? Pero nunca ha pasado de 500 con la puerta abierta. Y lo he tenido más de un mes, viéndolo todos los días. Sin embargo, la habitación de Ana y mía ha llegado a estar a 850, mucho más alto que la de los niños, y con la puerta abierta ha llegado a estar hasta 600. O sea, ha habido cierta diferencia con la de los niños, pero la diferencia de puerta abierta a puerta cerrada es descomunal. Descomunal. Entonces, los hábitos de una familia también condicionan de una manera muy importante cuál va a ser la calidad del aire
Claro, pero para ese hábito, bueno, tienes un buen manual de uso y mantenimiento y recomiendas hábitos, por ejemplo, o tienes una manera de... No, pero es que también medir para que la manía... Por los datos que das sin conocer nada y saber dónde vives, me da la sensación que tu casa tiene unos niveles elevados de filtración. No. Porque es muy grande, eso sí. Tiene 240 metros cuadrados, que no es pequeño, es muy grande. Pero no tiene niveles altos de infiltración, ¿eh? Eso te lo puedo garantizar, porque en eso he sido muy exigente. Porque el ahorro energético... ¿Lo has ensayado? ¿Has hecho un ensayo de estanquidad? No he hecho un ensayo de estanquidad, pero te puedo garantizar que las ventanas cierran casi perfecto. No hay rendijas bajo la puerta de entrada tiene una doble puerta. He sido muy exquisito, porque sobre todo el aspecto energético para mí es muy importante. De verdad que os sorprendería por dónde entra el aire cuando haces un ensayo de estanquidad. No, ya lo sé. Si yo solamente poner una cerilla al lado de una ventana, ver rapidísimamente... Al lado de una ventana o en cualquier enchufe de tu casa. Si las condiciones, que decías tú, si las condiciones meteorológicas son adversas, por cualquier enchufe de tu vivienda, ten la certeza que se va a apagar la cerilla. No, mucho más que por cualquier enchufe, por el mismo cajón de la persiana. Y eso es bestial. Y eso en el 95% de las viviendas edificadas en este país. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, esto es el Ecometro trata de ayudar a gente que va a hacer un proyecto y que está intentando hacer un buen proyecto desde el punto de vista ecológico y no va a tener mucha simplificación. Es bueno, sería bueno seguir en esto, en que el aspecto del hábito que pueda tener el propio usuario también condiciona. Solamente hay que hacer... condiciona un montón de cosas, pero sería bueno tener un medidor de CO2 en nuestra casa. Por lo menos durante un espacio de tiempo, sí. Aunque no sea para siempre, pero en un espacio de tiempo sí, porque eso te va a marcar... ¿Qué cosa tiene un medidor de CO2? El mío, 170 euros ha costado. El Electron. En el coste de una casa... Cada vez vale menos dinero. O sea, 170 euros, pero además... Podríamos valorar positivamente que la casa, porque pueda tener un extintor, pueda tener una nevera, pueda tener un medidor de CO2 o con un termostato para que el cliente... Hombre, en lugares como Carmen, que tiene una estufa de leña, yo creo que debería ser obligatorio. Vale, ¿qué más cosas se os ocurren que deberíamos valorar desde un punto de vista positivo dentro creo que realmente tiene una chimenea de leña estanca. Leña estanca. Una chimenea es estanca. O sea, entonces es una caldera, por ejemplo, de biomasa. Sí, vale. Sí. O sea, que no es una chimenea abierta. No, pero podría ser una estufa económica. No. Sofía y luego... Una caldera estanca. Vale, Javier. La capacidad de reflexión por parte del usuario y de los sistemas. La capacidad de reflexión del usuario de los sistemas, ¿no? Es un sistema muy complejo y que también como un coche electrónico, ¿no? Que por cualquier tontería, aunque funcione como te falla, no sé qué indicador, ya no puedes usarlo, ¿no? Pues sí, eso a un usuario como cualquiera de nosotros, ¿no? O alguien que ni siquiera esté pensando en cómo funciona su casa, pues esa capacidad de tener de gestión y de control y de conocimiento de su casa. Porque abrir las ventanas todos sabemos, tenemos que tener el hábito o no, pero utilizar un aparato, saber cómo funciona, qué tecnología tiene ese aparato, que tengo que encenderlo, que tengo que apagarlo, que tengo que regularlo así, sin ¿Pero eso cómo lo valorarías? ¿Positivamente o negativamente? Que tuviese un sistema domótico en la casa. No sé. Porque si el cliente es un friki de la tecnología y con el móvil y sus apps controla la casa perfectamente y es que pasa de ventilar la ventana y abrir la ventana y ese mundo ni lo controla ni lo quiere controlar, pero en cambio el mundo del app lo controla perfectamente y su casa va a funcionar mucho mejor controlada que el resto. Entonces, yo creo que la casa también todo depende que es más poco resiliente. También depende a qué nivel. Hay niveles de domótica muy exagerados y hay niveles de domótica muy sencillos. Todo también depende a qué nivel lo pongas. Pero vamos, no deberíamos valorar positivamente que tenga mucha tecnología, o sea que solo se debería valorar desde el punto de vista del usuario. Es como una tecnología adecuada. Tecnología adecuada al usuario. Claro, no sé cómo. Y al uso que se va a hacer, sobre todo al uso.
Depende del uso que le hagas. Pues eso es interesante, ¿no? Y hay veces que, claro, son proyectos donde no tienes usuario de partida. O sea, es un bloque de viviendas de 30 viviendas, no tienes el usuario definido, si es una promoción. Sí, sí, o un edificio que sea de pisos de alquiler. Una pregunta. Que este mes está una pareja y dentro de 2 meses hay otra familia y tiene hábitos de vida muy diferentes. Hay oficinas, y a veces supongo que también viviendas o otros edificios, que, por ejemplo, no puedes abrir las ventanas. ¿Eso qué sería? ¿Positivo o negativo? Yo creo que todos los sistemas tienen que tener las dos posibilidades, ¿no? Que lo erróneo o lo que hay que penalizar es que un edificio no tenga una de las dos, o sea, siempre manual y no puedas hacerlo domótico, o sea, siempre domótico no lo puedas hacer manual, ¿no? Entonces todos los edificios tienen que poder funcionar de las dos maneras y conectar a través de la tecnología cualquier aparato y que sea fácil de regular, pero también que lo puedas abrir, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que penalizar, no poder abrir una ventana para ventilar. Y es algo que se le achaca siempre al Passive House y que es erróneo porque tú en tu casa, aunque sea un Passive House, puedes abrir la ventana, ¿no? Que es un mito que se ha creado ahí detrás del tema del Passive. Ese mito responde más al tema centroeuropeo que a nosotros. Sí. O sea, es que es lo mismo que culturalmente lo tenemos muy claro. Cuando hablas de confort. Hay que tener un cuidado de lo que hablamos de confort, porque yo he visto a gente con familia, gallegos, que se vienen a Madrid y no aguantan, empiezan a decir, es que no puedo respirar, es que saqué esto, y están incómodos. Claro, y yo voy a Galicia y es que me pasa que, joder, cuando me seco. O sea, el nivel de confort hay que adaptarlo a la zona. Hay que partir de las cosas, de que no se pueden poner estándares generalizados y para todo ir igual, porque eso no funciona. Sobre todo más España, que tiene una climatología tan diversa. Ni siquiera Italia tiene la diversidad climatológica de España. No hay ningún país de la UE con la diversidad que tenemos en España. Ninguno. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Coges Italia. Perdón, tu nombre era que no me acuerdo. María Rosa. Que digo que lo único que el Passive lo único que pretende es aplicar la ventilación mecánica con recuperador de calor siempre que se pueda sustituir la instalación mecánica, digamos, o activa de calefacción, o sea, no el que te entre sol por la ventana ni nada de eso, claro. Es decir, lo que hace es sustituir una instalación por otra. Luego aquí, en un país como España, pues durante 6 meses al año podemos apagar, aunque me parece perfecto abrir las ventanas. Quiero decir que yo las abriría. Si yo, o sea, durante 6 meses al año. Como vivas en Málaga, las abres aunque no quieras. Te lo garantizo. Bueno, es que en Málaga no... Por ejemplo, Sevilla. Las abres aunque no quieras. Yo estoy en la ciudad de Barcelona y si abro la ventana, vas a ver el autobús de la MT que mete un ruido descomunal. Y además es que tiene ese un humo negro por el tubo de escape que es que yo no lo quiero en mi casa. Yo las quiero cerradas. El Passive no dice que no se abren las ventanas, únicamente se abren las ventanas, deja de funcionar como, pues dejas apagar la ventilación mecánica, ventilas de manera natural y ya está. O sea, quiero decir que es perfectamente compatible desde mi punto de vista con los aspectos bioclimáticos. Es más, yo creo que si no aplicas la bioclimática a algo que tú quieras conseguir que llegue al estándar Passive, no lo consigues, porque es que no lo consigues. Entre sol, necesitas sombrear en verano, es decir, necesitas todo eso porque si no tienes otras fuentes de calor en invierno o si no tienes fuentes de frescor, entre comillas, ¿vale? O sea, si no evitas, claro, en verano que se te meta todo el sol y todo eso, pues es imposible que lo consigas. Entonces, yo es que creo que no es algo que esté en contra, que al final si realmente metes una instalación para eliminar otra, pues lo comido por lo servido, pero que claro, que luego todo depende del caso, de tal, es decir, que yo en Madrid a lo mejor sí que veo que podría tener sentido, en Valencia a lo mejor simplemente por el tema de la humedad, si es que merece la pena, si no, pues a lo mejor desde luego por temperatura, a lo mejor en Valencia no eso, en Málaga pues no sé la verdad. En Málaga es sobre todo un aspecto cultural. Tú, a ver cómo tienes una casa en Málaga que no tenga geranios en la ventana. Sí, por eso. Aunque sea para regar los geranios en la ventana. Así que hay aspectos culturales en este país que condicionan. Eso no es incompatible. No, pero es que hay que entender por qué los geranios. O sea, los geranios no se ponen porque sí,
No es que de pronto los andaluces viven todos con trajes de volantes y con geranios por la casa. No es eso no es así. Es que para el efecto que hace un tiesto en una ventana es poder transmitir una humedad y retener humedad, porque la vegetación retiene humedad. Y provoca sombra sobre la ventana abajo. Claro, eso es un tema. Entonces, tú cuando ves a Galicia, es que hay humedades que no las puedes usar, lo digo, a mí me parece un caso típico. Es que no las puedes retener, porque te entra agua por todos los sitios. O sea, cuando viene por la ría el viento, que se moja, hasta, pues si te está entrando agua, tendrás que poner algo que te la quite. Efectivamente, te ponen un procedimiento que es por condensación, te quita la humedad. Pues me parece bien, pero podría haber métodos pasivos de condensación. Porque claro, porque si el aire que te viene, por ejemplo, a 15 grados, y tú lo metes bajo tierra en una zona, en una humedad, se va a ver condensación. Inevitablemente. Y te estás quitando. Y entonces haces ese mecanismo. Sí, yo quería acabar con ese dibujo, bueno, que nos cuente, bueno, el esquema que ha hecho en la pizarra antes, que trata de mezclar un poco las dos cosas también, ¿no? Es un sistema de ventilación, que en vez de ser forzado es natural, pero sí que trabajas el temperamento del aire, ¿no? A través de la inercia térmica de la Tierra. Entonces nos lo explicas, despedimos y nos tomamos una caña. Yo quería hacer o hacemos una rueda, si alguien tiene algo en el aire. Quería explicar una cosilla. El tema que estamos abordando es bastante complejo. Es que abordarlo en un espacio de hora y media yo creo que deberíamos de intentar continuarlo a través de correo electrónico, de un blog, de ecómetro, de lo que sea, porque es que el parametrizar en qué aspectos y de qué forma o qué tipo de vivienda y en qué lugar merece la pena o no merece la pena, o sea, hay tantas variables que condicionan cuándo puede merecer la pena o cuándo no, que yo creo que no podemos encajonarlo tan rápidamente. Yo creo que es algo que deberíamos ir haciendo aportaciones. Encantado, cojo el guante de Ismael, hago un pequeño post y colgamos ahí comentarios y si surge hacemos otra. O sea, intentar seguir en lo digital para luego, pues bueno, igual se quiere hacer otra presencial ya mascando mucho más el debate y aportando casos más concretos. En España tenemos como mínimo diversificados 5 tipos de climatologías. Pues yo es que iría a hablar en concreto de cada una de ellas. ¿En qué caso en cada una de ellas sí que merece o no merece la pena? ¿No? Me parece perfecto. Nos comprometemos desde el ecómetro a hacer un pequeño post y que mandaremos el enlace y nos dejáis la dirección todos los que queráis, los que habéis venido y queréis que os mandemos información y bueno, lo colgamos en abierto para que se produzca más debate y luego pues hacemos otros, si hace falta en septiembre o en octubre. Entiendo que es complejo, que es bastante complejo como para abordar en hora y media. ¿Vale? Y así seguiré insistiendo en qué cosas podemos incluir en el ecómetro, que lo podéis mandar por mail, bueno, a través de ese post irán saliendo cosas. Y si a cualquiera se le ocurre, oye, creo que tenéis que tener en cuenta esto, pues lo valoramos y lo debatimos internamente aquí. Y si quieres os explico ahora un poco eso. Nos lo explicas y despido y nos tomamos la caña oportuna. Bueno, esto es un esquema muy sencillo de una vivienda típica, en este caso unifamiliar, pero que podría ser perfectamente aplicable a viviendas e incluso a edificios residenciales. Se trata de basarnos en el principio de que el aire caliente pierde densidad y siempre asciende, y el aire frío siempre desciende, ¿no? Entonces, ocurre que en verano el aire suele estar caliente, en este
caso está planteado sobre todo para verano. En verano hace calor. Cuando hace calor y en determinados lugares hay humedad, y si no, recomiendo humidificar este conducto cerámico, se trata de que el aire que entre de un entorno lo más fresco y con iones negativos posible, y para eso el entorno es conveniente que esté sombreado, donde nos va a entrar aire. Esto es un conducto de un termosolar, de tal manera que el aire entra bajo tierra, puede ser, ya sería 2 metros, 2 metros y medio como mínimo, y por un conducto cerámico, que aquí no pone de chapa, aquí no pone de plástico. Yo soy partidario de que sea cerámico y sin barnizar, sin tratar, lo más natural posible, de tal manera que cuando entra el aire, si el aire entra húmedo, pongamos que estamos cerca del mar o incluso de Aranjuez, donde yo vivo, cerca del Tajo, hay mucha humedad, incluso en verano, sobre todo en verano. Incluso hay muchas veces en verano más humedad que en invierno. Bien, cuando entra el aire caliente y húmedo, se encuentra con las paredes frías de la cerámica, entonces inevitablemente provoca condensación. Al provocar condensación, el agua humedece las paredes de la cerámica, que tiene que ser microporosa, por eso no tiene que estar tratada ni barnizada. Esa humedad que impregna las paredes de cerámica sobre la parte de abajo, lo que hace es ganar conductividad térmica. Va a ceder, al humedecerse la pared, cede el calor más rápidamente a la tierra. Y entonces el aire entra más frío y más seco al interior de la vivienda. En el interior de la vivienda, entonces que mete el aire más frío y más seco, donde haga más calor. O sea, hay que llevarlo hasta la cara sur. No es conveniente introducirlo por la cara norte. Tenemos que intentar meter el aire más fresco por la zona más cálida de la casa, que es la cara sur. Entonces, en este caso, siendo 2 plantas, pues podemos meterlo por la cara sur y, a través del forjado, del lado de la cara norte, provocar un paso para que el aire acceda al piso de arriba y salga por un termosolar. Un elemento que es una chimenea solar, de tal manera que el sol incide a través de un vidrio en este espacio de la cubierta, calienta el aire en el interior y provoca que salga con más fuerza. Si hay mucho sol, va a provocar mucha salida de aire y en consecuencia va a provocar mucha entrada de aire por las ventanas. Sobre todo cuando tengamos ventanas y puertas cerradas. Cuando abramos ventanas, el sistema se viene abajo, inevitablemente. O mayormente, no del todo, porque sigue habiendo flujo, pero no con la fuerza que hay porque está por abajo. Cuando llega el invierno, también nos sirve, porque si tenemos en el exterior, y a lo mejor muchas veces por la noche tenemos 4 grados bajo cero, 5 grados bajo cero. Si te entra el aire a 5 grados bajo cero, para la necesidad de renovación, si te entra el aire a 5 grados bajo cero, tú vas a conseguir que te entre a través de este conducto probablemente igual a 9, a 10, a 11, no a 5 bajo cero. Entonces, la Tierra actúa como intercambiador de calor. Por decirlo de alguna forma, es una geotermia blanda, por decirlo de alguna manera que podamos entenderlo, ¿no? Entonces, es una forma de que a través de la Tierra y sin costosos elementos de consumo energético, pues conseguir de una manera sencilla atemperar, no voy a decir refrescar, no voy a decir calentar, pero sí atemperar el aire con el que vamos a provocar la renovación. Este elemento es fundamental, pero sobre todo para el verano, aunque también para el invierno, pero hay que regularlo con una trampilla, porque en invierno obviamente habrá que limitar mucho ese paso de aire, muy a diferencia de verano, que lo abriremos todo lo que podamos. Si está bien diseñado, cuanto más aire, cuanto más sol incida a través del vidrio, más aire fresco nos va a entrar por ese conducto. Y normalmente, por cada 100 metros cuadrados hacen falta como mínimo 2 conductos de 25 metros de largo. Eso es lo que hay que hacer las cuentas bien hechas, depende de la conductividad de la tierra, depende de la zona sombreada. Y en lugares como Madrid, que es un clima muy seco, yo lo que hago es que pongo encima de la mitad del primer tramo del conducto cerámico, le pongo manguera sudante de caucho. Una manguera de caucho que hace un microriego superficial encima del conducto cerámico. Y de esa manera provocamos transevaporación, ese agua tiene que evaporar porque el aire está más caliente que el interior del suelo, por lo cual esa humedad, entonces que no va a salir
a través de la Tierra y va a evaporarse, y por cada litro que se evapora, son 539 kilocalorías que se pierden. Eso, que parte del aire gana. O sea, que el parte del aire se refresca, quiero decir. Muy bien. Pues un poco lo que tú decías, ¿no? Con el clima de Madrid, el tipo de suelo. Y yo, si os parece bien, cerramos y seguimos con la caña. ¿Seguís ahí, Jordi? Sí. Carmen. Sí, aquí estoy. Sí, seguimos aquí. Carmen, Jordi. Sí, estoy. ¿Me oyes? Estamos aquí, sí. Estamos. Que nada, daros las gracias. No sé si queréis comentar alguna cosa. No, nada. Que os toméis la caña muy a gustito. En nuestro nombre. Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo y ya nos vemos en la próxima que queráis asistir. El próximo Ecología Debate es la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de contaminación electromagnética. Probablemente sea aquí también, no lo hemos cerrado, o aquí o en la sala de Veneras. Y bueno, vendrá Fernando Pérez, fundamentalmente, igual Borja, del Instituto Torroja, especialista en temas de Garradón, y Ismael, que controla mucho el tema. Si se quiere apuntar, bienvenido será. Pero no queremos abusar demasiado de los que van repitiendo, ¿no? Entonces, estáis invitados, esto es abierto, puede venir el que quiera y bueno, vamos a ver cómo puede afectar, cómo afecta todo el tema de contaminación electromagnética, artificial y natural en los procesos de la vivienda. Pues nada, gracias Carmen, Jordi, gracias a todos los que habéis venido y cerramos por lo menos lo que es la grabación y eso. Podemos quedarnos un rato y tomar algo, ¿vale? Venga, gracias. Un saludo. Hasta luego.